Pero bueno, quiero pasar al tema de las nuevas revelaciones que hay ahora sobre unos documentos que se llaman Pandora, una nueva filtración. Y algunas aclaraciones importantes. Voy a leer algunas precisiones que ha emitido la Presidencia de la República, aunque en el caso de las menciones, ahí no hay ningún señalamiento que delate irregularidad en relación con la mención que se hace del presidente dominicano. Pero antes de pasar propiamente a este caso en el que unos 35 presidentes y expresidentes aparecen referidos aquí, son 35 entre presidente y expresidente, más un grupo de artistas, aparecen referidos en estas filtraciones, y que 14 son de América Latina y que de ellos 3 están en el poder, Piñera, Lazo y el presidente Abinader. Antes de pasar con eso, hay algunas preguntas que son importantes porque, bueno, si vamos a dejarnos usar como conejillos de indias, por lo menos insinuar que nos estamos dejando usar con conocimiento de causa. Por lo menos insinuar, aunque uno no pueda hacer las precisiones del lugar. Yo me pregunto, ¿quién está detrás de estas filtraciones? Me van a preguntar que si yo no sé leer, porque se dice claramente que es el Consorcio Internacional de Periodistas que está detrás de esto. Yo me chupo ese cuento. Es decir, puede y existe una entidad que se llama Consorcio Internacional de Periodistas, pero yo veo algo muy bien articulado y también bastante sesgado, que tiene que estar cumpliendo con algunos objetivos. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es a qué banca le está perjudicando la existencia de esos denominados paraísos fiscales. De esos específicamente, me refiero a de esos específicamente, porque me llama curiosidad que la última filtración haya sido de los papeles de Panamá en el 2016 y que ahora esto sea una revelación que pudiéramos llamar papeles de Panamá segunda parte. Tienen otro nombre para distinguirlo en el tiempo y el espacio. Pero ¿por qué Panamá y por qué Islas Vírgenes Británicas? ¿Por qué? ¿Por qué políticos y artistas? ¿Son ellos los más poderosos del mundo? ¿Son ellos los que mueven más capitales en el mundo? En este caso me estoy refiriendo a políticos que también son empresarios o a gente que en casi todos los casos, o la mayoría de los casos, primero fueron empresarios que incursionaron en la política. ¿Son ellos los más poderosos, los que mueven más capitales en el mundo? Entonces, a mí me despierta curiosidad porque veo, por ejemplo, que se plantea sobre América Latina, mira, aquí se mueven 40,000 millones de dólares anualmente. Y esos 40,000 millones de dólares que se están moviendo en América Latina se refiere a los que mueve hacia estas, a través de estas empresas offshore o para ir a estos paraísos fiscales, unos 40,000 millones de dólares al año. Perfecto, eso está muy bien.
Y no son más interesantes los 850,000 que mueve el narcotráfico. No son más interesantes. Y como ya yo me ocupé, hice una filtración sobre papeles que involucraban a políticos, no es más importante, no es importante que yo vaya moviendo el interés de mis investigaciones y presentando cosas distintas. Y me imagino que 850,000 millones de dólares tienen que tener más importancia que 40,000 en este caso. Pero, ¿por qué los políticos son de América Latina? ¿Por qué la concentración es en políticos de América Latina? Es decir, en Estados Unidos no hay políticos empresarios. Ahí no hay políticos empresarios, ¿no? Ahí no lo hay. Entonces, me refiero a que, bueno, ¿y por qué las filtraciones no tienen que ver con Suiza? Que históricamente es el mayor de estos paraísos con más tiempo, con más tradición. ¿Por qué? ¿Por qué si ya hice algo de América Latina sobre Panamá, ahora no trato de presentar algo que venga de Europa y me voy a Suiza, por ejemplo? Hay un ejemplo sencillo. Está el Principado de Mónaco. ¿Cuántas personas residen en el Principado de Mónaco? El Principado de Mónaco son 2 kilómetros y ahí residen supuestamente unas 35,000 familias en 2 kilómetros. Pero cuando nos vamos a la palabra residir, eso tiene una categoría jurídica, legal, que no implica vivir, sino gente que tienen un supuesto estatus legal de residente en Mónaco, pero a Mónaco van de vez en cuando a vacacionar, a pasarse un fin de semana, pero no viven ahí, aunque residen ahí. ¿Y usted sabe qué hace esa gente que reside ahí? Esa gente que reside ahí, que están entre los más ricos del mundo, esa gente que reside ahí, el atropello que hace contra la humanidad es inmenso. ¿Por qué? Porque esas casas donde no vive nadie se mantienen con todos los electrodomésticos y los aires acondicionados y todo 24/7. 24/7 consumiendo energía, porque el pago de la facturación es una de las pruebas de residencia. Todo el mundo sabe que ahí no vive nadie. Que ahí no vive nadie. Bueno, pero esas personas están ahí porque ya vivir ahí, para cualquier multimillonario francés, europeo, etcétera, lo libera de el pago de impuestos por su lugar de residencia, porque ahí no paga esos impuestos y él reside ahí. Él reside ahí, pero vive donde le da la gana. Vive donde le da la gana. Pero yo no veo como que el interés se mueva. Estamos hablando de un consorcio internacional. Yo no veo como que el interés se mueva. Veo que el interés es muy específico. Pero también veo una cosa muy bien articulada, señores. Esto está muy bien articulado. Fíjense en cada país con el alto criterio que se escogen a los medios que van a manejar el tema. El alto criterio, un criterio impecable. Puede decirse sin ninguna duda que se va a lo mejor en el manejo de esa temática, en cada lugar. Es decir, eso dice que hay un informe de inteligencia de cada uno de esos lugares y que hay una estrategia global que ha determinado en cada caso quién va a manejar
¿Quién va a manejar? ¿Quién se va a vincular con el tema? Desde luego, ellos saben que ese tema va a arrastrar después a todos los medios, a todos los comentarios, a todas las redes y a todo el mundo. Pero ahora, ¿por dónde entramos? Y miren, la selección es una cosa tan bien hecha, que deja claramente establecido que detrás de todo eso alguien mece esa cuna, que algún poder importante, que alguna agencia importante se coloca detrás de eso, suministra parte de la materia prima o la base de la materia prima, porque hay otras cosas que también hay que preguntarse. ¿Cuál fue la suerte de Julian Assange por filtraciones? ¿Qué ha pasado con la vida de Julian Assange? Julian Assange está condenado a cadena perpetua, prácticamente. ¿Cuántos años tiene preso Julian Assange? Porque es la situación en la que está y la de una gente que está en una cárcel no guardan diferencia. ¿Cuántos años tiene preso Julian Assange por las filtraciones? ¿Cuánto hay preso por las filtraciones de los papeles de Panamá y a quién se ha perseguido por eso? Que a Julián no lo persiguieron por las filtraciones. No, a él lo persiguieron porque violó a una mujer. No, todo el mundo sabe que su condena fue por las filtraciones de los llamados Wikileaks. Esas filtraciones que en su momento la mayor que se habían hecho. Pero ¿por qué en el caso de Julian Assange hubo persecución y en estos casos se producen filtraciones sin que haya la menor amenaza ni la menor posibilidad de que eso vaya a generar persecuciones o a desatar persecuciones contra nadie? Entonces, hay una serie de cosas ahí que sugieren que alguna agencia importante de los Estados Unidos, que es quien puede hacer esto, pues colabora de manera muy eficiente con este consorcio internacional que en la cantidad de recursos, de especialistas que requiere desplegar para poder alcanzar estos resultados que después, desde luego, los periodistas especializados pueden ampliar, pero necesitan la base de toda esa inteligencia que se ha hecho para alcanzar esos datos, que es una profesionalización. Ahí tiene que haber una profesionalización permanente y muy bien pagada para llegar a resultados como eso. Eso no es que voluntario, que somos un grupo de voluntarios con las mejores intenciones del mundo, que nos ponemos a punchar y llegamos a esos resultados. No. Eso está articulado y eso está articulado por algún poder financiero y eso tiene que tener algunos objetivos geoestratégicos que yo desconozco. Pero detrás de eso tiene que haber todo eso. Entonces, ahora vamos al caso. Bueno, en relación a las referencias, yo creo que de los 3 presidentes que se han mencionado en América Latina, el caso del presidente Piñera es uno de los casos más llamativos, más delicados, porque el presidente Piñera vende una explotación minera. Supuestamente la vende, ¿no? Entonces, se la vende a un amigo de infancia. Eso está sujeto a 3 pagos, la minera Dominga. Está sujeto a 3 pagos. Entonces, el tercero de los pagos está condicionado a que la presión de los ambientalistas no genere una disposición gubernamental para que altere o que controle la explotación de esa mina.
¿quién está a cargo de esa decisión? El presidente Piñera, el gobierno, que justamente es la familia que va a cobrar el tercer pago si eso no se produce. Es decir, ahí hay un conflicto de intereses. Él dice, bueno, yo he estado desligado totalmente de lo que tiene que ver con los negocios desde que asumí la presidencia. Incluso vendome negocios. Pero bueno, está esto de lo del tercer pago, y el tercer pago está asociado a que no se produzca una medida gubernamental, ambiental, que puede afectar ese tercer pago. Desde luego que eso genera ahí muchísimos cuestionamientos. El caso, por ejemplo, de los altos funcionarios de Brasil que son mencionados, que está el ministro de Hacienda y está el gobernador del Banco Central. Está el gobernador del Banco Central. El ministro de Hacienda está encabezando las discusiones para una reforma fiscal. Esa reforma incluye el aspecto de los paraísos fiscales y el tratamiento a esas fortunas. Es decir, que él ahí es juez y parte. Y el caso del gobernador también. ¿Qué agravante hay en el caso de ellos? Ninguno de ellos había planteado que tenían esas inversiones en offshore cuando se juramentaron como funcionarios. Es decir, Brasil se entera de esto ahora, que es un caso sumamente distinto al caso del presidente Luis Abinader, que desde antes y al juramentarse, todo esto estaba bastante claro. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la referencia y las precisiones, porque la presidencia ha publicado un comunicado en relación con esto, que hace algunas aclaraciones. Dice, el gobierno dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una obligación ineludible para todos los servidores públicos. En ese sentido, consideramos oportuno dar una respuesta oficial a las informaciones liberadas por el Consorcio Internacional de Periodistas, que incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República Dominicana. El compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en una carrera política. En el año 2020, cuando se convierte en presidente de la República, cumplió con el mandato establecido en la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio, que obliga a todos los funcionarios que manejen fondos públicos a transparentar su realidad patrimonial. En su declaración jurada de patrimonio, el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio de toda su familia. Como parte de esos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras, offshore, como pocos presidentes en el mundo. La razón fundamental de utilizar este tipo de compañía se debe hasta que hasta finales del año 2008 la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derechos societarios. Producto de esa realidad, adquirir activos o incluso realizar negocios locales e internacionales utilizando compañía dominicana presentaba obstáculos importantes. La facilidad en el proceso de incorporación, la flexibilidad en su gobernanza y el hecho de que el sistema jurídico local permitiera utilizar este tipo de sociedades volvió una práctica común utilizar entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumplen sus obligaciones tributarias en el país. Entonces, ahí explica la situación de las dos compañías, por qué en principio se trató de acciones al portador y
Y eso se explica con claridad, como lo ha hecho también el presidente Lasso. El presidente Lasso ha dicho, ¿por qué tengo inversiones en el extranjero, en compañías extranjeras? Sencillamente por mi condición de banquero, las leyes del Ecuador nos impiden invertir en nuestro país. La única posibilidad que tengo de invertir es en el extranjero. Como banquero no tiene posibilidad de invertir en su país. Y explicó eso y explicó cómo también hoy no está directamente vinculado tampoco a esas inversiones. Entonces, hay casos en los que realmente hay revelaciones, se han revelado cosas que son cuestionables. Hay casos que creo que no revelan ningún tipo de manejo opaco o oscuros, pero me sigo preguntando, y finalizo con esto, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué quieren los Estados Unidos con estas revelaciones que ya han hecho recientemente? Papeles de Panamá y ahora los papeles de Pandora.